Desde mi etapa universitaria, desde el primer momento en que conocí la figura de esta mujer, quedé absorbido y prendado por la personalidad de este ser extraordinario. Sigue conmigo y acompáñame en esta odisea de penurias y de grandeza, de cómo se forjó, a través de la resiliencia y la superación, un corazón inmenso y un alma majestuosa. Aquí, en Rompiendo Barreras. En las altas montañas de Guatemala, donde el viento araña entre la maleza y la tierra, parece hablar en lenguas ancestrales, nació una niña llamada Rigoberta Menchú. Su vida, marcada desde el principio por la adversidad, sería el reflejo de una lucha incansable, una travesía hacia la dignidad y el símbolo de la esperanza para millones de personas. Desde pequeña, Rigoberta vio el rostro de la injusticia. Su hogar, en una comunidad indígena maya, era un lugar de trabajo arduo, de lucha por sobrevivir. En las manos de su madre y su padre, la tierra y el sudor se convertían en los únicos aliados. La vida de Rigoberta estuvo marcada por de dolor. A temprana edad, perdió a su madre y más tarde, su hermano. La violencia, la discriminación y la pobreza eran sus sombras constantes. Sin embargo, no se rindió. A pesar del sufrimiento, algo dentro de ella despertaba, una fuerza que no podía explicarse, pero que la impulsaba a seguir adelante. Fue en los momentos más oscuros de su niñez, donde Rigoberta aprendió las lecciones más profundas, no solo de la vida, sino de su propio pueblo. En sus abuelos encontró la sabiduría ancestral de generaciones enteras. En su madre, la valentía y el sacrificio. Y en su corazón, una llama que nunca dejaría de arder, la justicia. No le bastaba con sobrevivir. Quería cambiar las condiciones de vida de su pueblo, de su comunidad, de su gente. A medida que crecía, Rigoberta entendió que no solo se trataba de enfrentar la adversidad, sino de romperla, de luchar con la palabra, de alzar la voz cuando muchos no podían. En su dolor personal, encontró el coraje para ser un espejo de todos aquellos que, como ella, vivían en silencio, bajo el peso de las injusticias del mundo. No importaba cuán dura fuera la lucha, Rigoberta decidió que nunca sería invisible. Enfrentó los abusos, las tragedias y la marginación con una valentía que la hizo un faro de esperanza. El mundo no la olvidó. Su historia, que nació en las montañas de Guatemala, cruzó fronteras. Con su Premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú se convirtió en el rostro de los derechos humanos. No solo por su lucha personal, sino porque con su voz defendió a los que no podían defenderse. Sus palabras calaron en los corazones de millones de personas, inspirando a otros a no rendirse, a alzar sus voces en un mundo donde a menudo la opresión es la norma. Hoy Rigoberta Menchú es un símbolo de resiliencia. Su vida, marcada por el dolor, el sufrimiento y las injusticias, ha dado paso a un mensaje de esperanza, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, es posible encontrar la luz. Ella nos enseñó que las barreras no son obstáculos, sino oportunidades para aprender, crecer y transformar el mundo. Nos enseñó que la verdadera fuerza radica en el corazón, en la determinación de nunca rendirse, de nunca dejar que el miedo o el dolor
apague nuestra luz interior. Rigoberta Menchú no solo ha cambiado la historia de su país, sino que ha tocado el alma del mundo. Su vida es un testamento de que la superación personal no solo es posible, sino que puede cambiar la realidad. Cuando uno se atreve a soñar, a luchar, a resistir, las barreras no son más que peldaños hacia un futuro más justo, más libre y más humano. Pero ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿qué barreras estás dispuesto a romper en tu vida? ¿Qué obstáculos vas a desafiar con la misma valentía que Rigoberta? Porque lo que ella demostró es que no importa de dónde vengas, ni lo que hayas vivido, siempre hay un poder inmenso en tu corazón que puede cambiar tu realidad y la de los demás. Te invito a suscribirte a mi canal, si no lo has hecho ya, y a continuar junto a nuestra comunidad, esta travesía de superación personal y crecimiento. Juntos alcanzaremos nuestras metas, juntos romperemos cualquier barrera que se nos interponga en nuestra senda. Es momento de que tomes las riendas de tu vida. No dejes que el miedo, la duda o el pasado te definan. Tienes la capacidad de ser un agente de cambio, un referente de esperanza, al igual que Rigoberta. Si te atreves a levantarte, a desafiar las circunstancias, a transformar tu dolor en fuerza, entonces el mundo te escuchará. Así que hoy te hago una invitación. Da el primer paso. Identifica esa barrera que te limita, ese miedo que te detiene, y desafíalo. Da un paso valiente, porque el primer paso es siempre el más difícil, pero es el que te llevará hacia la libertad, el crecimiento y la paz interior. Hoy hemos recorrido la vida de Rigoberta Menchú, una mujer que nos enseñó que, incluso cuando todo parece perdido, la fuerza interior es capaz de mover montañas. Su historia es la de todos nosotros, una historia de lucha, de superación, de resiliencia frente a la adversidad. Nos ha mostrado que, aunque el camino sea incierto, siempre hay una razón para seguir adelante, porque la verdadera transformación comienza dentro de cada uno de nosotros. Si Rigoberta Menchú pudo transformar su sufrimiento en una lucha por la justicia, ¿quién dice que tú no puedas transformar tu vida? Es momento de actuar. Es momento de romper tus barreras.